Hola, ¿qué tal? Estamos aquí una vez más en tu programa Sociedad, Cultura y Justicia. Conducido y presentado por su servidor, el abogado Alejandro Celio. Hoy vamos a tener un tema muy importante, los 200 años de libertad. Y para este gran tema histórico por las fechas patrias, pues nos acompaña mi querido hermano, novelista y excelente investigador, Alejandro Bazáñez. Bienvenido a este tu programa, mi querido hermano Alejandro Bazáñez. Alex, pues yo me siento muy contento de que me hayas invitado de nuevo y aquí pues listo para compartir algo de lo que pueda informarles sobre estos 200 gloriosos años de país libre, ya del yugo español. Exactamente. Pues, hermano, es tu programa. Adelante, por favor. Los dos. Mira, todo esto coincide porque en un mes sale a la venta un libro mío que se va a llamar Vientos de Libertad. Es un libro que va a constar de dos libros, Ok. Vientos de Libertad y El Águila Trigarante. En octubre pues ya tenemos Vientos de Libertad, ¿no? Vientos de Libertad habla del ambiente que se vivió a finales del siglo XVIII, que son los años 1780. Arrancamos con el año del hambre, 1785, cuando Ok. México sufrió una pavorosa hambruna, donde hubo mucha mortandad en las principales ciudades de México, en el campo. Los campesinos se vinieron a las ciudades a que les diera de comer el gobierno, de lo terrible que estuvo, pues la sequía, fue una sequía tremenda en la que no llovió. En ese año de 1785 llegó mayo, no cayó agua, se fue todo el año completo y no cayó casi nada de agua, entonces pues no hubo cosechas, no hubo maíz Claro. y pues se vino la hambruna y eso afectó muchísimo. Y después de este trágico momento se empezaron a vivir los vientos de libertad, que es el nombre de mi libro, ¿no? Que fueron en 1776 las ventiscas que llegaron de Estados Unidos con su independencia de Inglaterra. Y luego, pues en 1780 y tantos, lo que es la Revolución Francesa, Ajá. en la que cayó una monarquía para poner una república. Estos vientos inquietaron a un México que se dio cuenta que, bueno, era Nueva España, pero Claro. se sintieron desamparados, se sintieron huérfanos, porque después vino la invasión napoleónica en España. Napoleón empezó a crecer como conquistador, pues ya saben que su idea era conquistar toda Europa o todo el mundo si hubiera podido, Invadir, ¿no? pero le tocó invadir, y le tocó a España vivir el terrible papel de ser conquistados, de ser dominados, de ser intervenidos, metiendo a la cárcel a Fernando VII y tomando el control de lo que es el gobierno de Francia, ¿no? Claro. Entonces, en Nueva España se pensaba, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que sigue? ¿Acaso Francia va a venir a invadir en Nueva España? ¿O el hecho de que ya Fernando VII sea un prisionero de Francia, ya nosotros también pertenecemos a Francia? Pertenecemos, exactamente. Pertenecemos a Francia ya. ¿Qué es lo que está pasando? Y era un momento propicio para pues luchar por la independencia de Nueva España, la independencia de México. Claro. Se hicieron algunos intentos que terminaron pues en someter a la revuelta, acabar con los rebeldes, y no se llegó a nada. Y así se vino el final del siglo XVIII, ya cuando estaba lo más fuerte de la invasión napoleónica, pues ya empezaron a surgir otros pensadores con nuevas ideas para prender esta llama libertaria, ¿no? De 1810 con Hidalgo, después con Morelos. Morelos, Francisco Javier Mina, Pedro Moreno, Vicente Guerrero, luego Concluyen con Iturbide, ¿no? Iturbide, y culminando con 11 años de guerra, 11 años de guerrillas, de batallas en las que hubo muchos muertos, lo que pudo haber sido una toma rápida de México con Hidalgo cuando llegó a, a lo que son las cruces, que es la Marquesa, que Ajá. estuvo a punto de ya ingresar a México y tomarla, porque México no estaba preparado para recibir a las huestes de Hidalgo. O sea, ya se pensaba que Hidalgo tomaba la capital, y lo hubiera hecho porque Exacto. Calleja todavía estaba lejos. Calleja andaba
viajando desesperado de Guanajuato hacia la Ciudad de México para tratar de defenderla. No había nada que la pudiera, no había algo que lo pudiera detener Hidalgo para tomar la capital, pero pues entraron los problemas, entró la conciencia de Hidalgo de pensar que hay quienes dicen que Hidalgo sufría de pensar que fueran a arrasar con la Ciudad de México como hicieron con Guanajuato, ¿no? Que murió Ajá, el intendente Riaño y hubo muchísimos muertos ahí en la toma de la Lóndiga. Se temía que se repitiera la historia porque pues la manera en la que Hidalgo le pagaba a sus huestes salvajes era con el pillaje. Al principio no estaba de acuerdo Allende, pero no había otra manera de que esta gente se le pagara sus servicios a, a Hidalgo claro. y Allende más que con botín. Agarren lo que puedan. Entonces le dio miedo, la verdad. Hay unos que creen que le dio miedo, hay otros que midió, calculó las fuerzas que tenía contra las que podían llegar de Calleja. Quizá había una sorpresa en México para recibirlos. El chiste es de que el momento se le escapó. En las cruces se regresó y fue el sitio donde apareció por primera vez Agustín de Iturbide como enemigo de los insurgentes. Ahí hubo una pequeña batallita, ahí apareció en escena, se dio a conocer antes de haber rechazado la invitación de Hidalgo a pertenecer a los insurgentes, no quiso, peleó contra ellos y fue su primera aparición. Ya después Claro. vendrían otros y se convertiría en el azote de los insurgentes. O sea, Iturbide es una figura polémica de la independencia de México porque de ser el azote de los insurgentes terminó como el emperador de México, ¿no? Agustín I de México. En primero, exactamente. Esto es polémico porque muchas cabezas rodaron por órdenes de Iturbide, asesinatos terribles como el de Tomás Esteves, la mujer de Salamanca que quedó viuda, se unió a la lucha de Hidalgo y años después la agarró Iturbide y la decapitaron y su cabeza la pusieron ahí en la puerta de una plaza ahí en Salamanca. O sea, digan lo que digan, pues decapitó a una mujer, la fusiló, la Sí, decapitaron y claro. exhibieron su testa por semanas hasta que se pudrió ahí afuera, ¿no? Eh, y pues persiguió a Morelos, a Morelos lo persiguió y pues ya sabemos cuál fue el fin de Morelos, ¿no? La famosa, su fusilamiento en San Cristóbal de Catepec, y pues ya lo de Hidalgo, Jiménez, Aldama, que los fusilaron también ahí en Chihuahua en Sí, claro. 1811. Su lucha libertaria pues duró pocos meses, arrancó el 16 de septiembre y terminó por julio, De con Hidalgo. sus exhibiéndose en las cuatro esquinas de la Lóndiga de Granaditas, dentro de jaulas hasta que se pudrieran. Jaulas tan cerradas que ni siquiera ahora sí que las aves carroñeras podían entrar a robarse Sí, algo claro. de sus carnes, ¿no? Eh, Fue una guerra muy sangrienta, fue una guerra larga de 11 años, pudo haberse terminado, como dije hace rato, en el mismo 1811, menos de un año de batalla pueden haber acabado, pero no. Fue el error que cometió Hidalgo cometió ese error, se regresó, de ahí surgieron la, 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 las contradicciones, las luchas con Ignacio Allende, Ajá. luego la batalla del puente de Calderón, donde la mala fortuna les cayó de nuevo, porque iban ganando la batalla en el puente de Calderón, que está ahí por Zapotlanejo, la carretera de Zapotlanejo, ahí lo pueden ver, el puente de Calderón. Es un parque, tiene sus banquitas para comer, es un lugar muy, muy bonito. Esa batalla la tenían ganada los insurgentes, en serio que la tenían ganada, pero una bala perdida, o no tan perdida, cayó en Sí, el carro de claro. las municiones. Explotaron todas las municiones y aparte se encendió todo el pastizal porque era enero, y se empezó a quemar todo y ahí se acabó el ejército de Hidalgo. Y ya de ahí se peleó con Allende, Allende tomó por su lado, se fue, Hidalgo se fue a otro lado, hasta que se volvieron a juntar ahí en la hacienda de Pabellón, aquí cerca de Aguascalientes, donde le Ajá. quitaron el poder a Hidalgo y lo tomó Allende nada más por unos meses, porque pues a la siguiente semana los agarraron en la casita de Baján y se acabó. Y también otra acción trágica, ¿no? De que Indalecio, el hijo de Allende, iba delante de la caravana que subía una pequeña loma donde no se veía del otro lado, y él estaba esperando Elizondo, el traidor,
para uno por uno irlos atrapando, irlos encerrando. Indalecio pues, se puso al brinco, no le pareció, sacó una Claro. espada y le metieron un tiro. Y pues algo terrible, pues ese momento que vivió Allende fue algo terrible para él. ¿Sí? Yo creo que hubiera querido renunciar a ese momento ya a la lucha por la independencia y sin embargo siguió. Y pues ya saben ustedes su fin trágico, ¿no? En lo que es Chihuahua. En el libro de Vientos de Libertad, yo Que va a termino salir con en el octubre. fusilamiento de Hidalgo. Pues es Ajá. largo, pues empiezo con la bruna de 1785 y termino con el fusilamiento de Hidalgo. El águila trigarante arranca con Morelos y Está Iturbide. termina con Iturbide. Arranca con Morelos y termina con Iturbide, con la coronación o la firma ya de la independencia de México el 27 de septiembre de 1821, que es cuando entra el ejército trigarante. Entran por la calle de Plateros, Claro. vienen los principales insurgentes. Ahí el jefe ya reconocido por todos es Iturbide. Iturbide se trepa un balcón para saludar a la Güera Rodríguez, porque la Güera invirtió dinero, invirtió placer también con este Agustín de Iturbide, Claro. Claro, sí. todo. La polémica Güera Rodríguez, mujer de muchos hombres, muy tentada por los sacerdotes. Fíjate, algo curioso que menciona de la Güera en el libro es de que Ajá. el esposo de la Güera se la pasaba en Querétaro, en una como reclutamiento, en un cuartel, y si la Güera estaba sola, y un día Sí. le pidió a la Güera que por favor recibiera a su primo, que era un sacerdote que trabajaba ahí en la catedral, y se encargaba de la biblioteca de la catedral. Entonces le dijo a la Güera que por favor aceptara a su primo, que pues él necesitaba un lugar donde dormir y organizar sus ideas y todo. Y sí, la Güera lo aceptó, pero pues terminaron de amantes. Sí, claro. O sea, y luego también tuvo otro amante, otro sacerdote, le gustaban los sacerdotes. También discrepo totalmente de que dicen que fue amante de Simón Bolívar. Simón Bolívar era un escuincle de 14 años lleno de barros cuando llegó a México y sí lo recibió la Güera Rodríguez, pero lo trató como un escuincle. Ella tenía la mira para hombres maduros de otro nivel, no Sí, Simón claro. Bolívar. Y tampoco se metió con el varón de Humboldt, porque el varón de Humboldt llegó con su amante de Ecuador, un francés, que se llama Bonpland, se llama el amante. Llegaron muy agarraditos de la mano, allá al puerto de Veracruz, los recibió México, los llevaron a conocer y todo ahí estuvo la Güera con ellos. O sea, la Güera no se metió con el varón de Humboldt tampoco. Y No. bastante celoso, novio. Estaba muy, muy celoso. Es importante que lo Claro. sepa la gente, ¿no? Que sepan que el varón de Humboldt, el que bautizó a la Ciudad de México como la ciudad de los palacios, pues también tenía sus gustos y preferencias. Yo no critico eso, cada quien tiene sus Muy preferencias respetable. y respeto, ¿no? Pero sí es Claro. importante mencionar que, pues, no, porque luego a la gente cae un poco con los amantes de la Güera, ¿no? Sí, al final tuvo un amante que es un anciano de 80 y tantos años, muy hábil, el anciano se casó con ella, puso todo a su nombre, y yo menciono en la novela, porque el señor muere de pulmonía, pero en la novela yo menciono de que después de que lo intentan hacer, porque pues ya ni lo pueden hacer, porque el señor no Sí, sí. puede, porque pues, no Por la existía edad. Viagra, no existía, Exactamente. lo deja ahí junto a la cama y le abre la ventana, se queda dormido el anciano, se queda dormido y deja abierta la ventana y que entre todo lo que pueda del frío. Y el señor muere de pulmonía y la Güera queda más rica ya de lo que ya era de por sí. Sí. Entonces, pues yo me sigo, Toco, le pongo una pregunta o algo, porque yo me No, corro. no. Está muy Sí, sí. interesante, Tocayo, todo lo que nos estás platicando. Nada más que ahorita sí que tocaste esta parte de Hidalgo, sobre la libertad, naturalmente. Yo te pregunto, porque hay mucha polémica de que el padre de la patria, el padre de la libertad, ponen que es Miguel Hidalgo. Pero también está esta parte donde se dice que Hidalgo no, realmente no luchaba por la libertad, no, realmente Hidalgo, porque en su grito principalmente la prueba más clara es el grito de Viva Fernando VII. Entonces, si nos puede resolver realmente por Lo, qué luchaba Hidalgo, Tocayo. lo que pasa es que en ese grito de independencia se trataba de jalar gente y jalar
a todos sus indios para que se unieran a la causa y lo siguieran para empezar a tomar pueblos y avanzar hasta la toma de la capital. Él tuvo que decir viva Fernando VII porque en ese momento eh, España estaba tomada por los franceses y Fernando VII era un prisionero de los franceses. Claro. Entonces, no tenía gobierno México. Entonces, lo primero es protestar contra los franceses. O sea, nosotros queremos nuestra independencia, pero no aceptamos que tú, Francia, intentes algo, porque sí intentaron los franceses Sí, sí, entrar sí. tenían en plan invadir México, pero tenían Estados Unidos en el norte. Sí, por eso, pero la idea era tomar también México. Entonces, una manera de protestar contra ese movimiento que se pudiera intentar es decir, apoyamos a Fernando VII, tú prisionero, Francia. O sea, porque era el único gobernante. Sí, sí, Pero claro. yo pienso que si tú sueltas a miles de indios para que te acompañen para tomar las principales ciudades del Bajío y avanzar su rumbo a México, es que estás luchando por la libertad. O sea, Hidalgo sí, él luchaba por la libertad, él quería un México independiente, así lo planeó en sus pláticas, en sus tertulias con la corregidora, Ajá. con Ignacio Allende y con los pensadores del momento. O sea, Sí, él sí luchó por esa libertad. esas pequeñas conspiraciones que estaban organizando, ¿no? Las conspiraciones con el Ah, cura esos, exactamente, enamorado. exactamente, ese tipo de reuniones. Y bueno, ese es un tema que es muy polémico, ¿no? Si sí luchaba por libertad, que siempre no. Y bueno, ahorita ya no lo estás aclarando. Y hay un personaje eh, de la iglesia, por ejemplo, ¿no? O sea, los datos que también se llegan o he llegado ahí a investigar es que la iglesia también tuvo mucho que ver para que precisamente se diera ese rompimiento, principalmente porque había una lucha de ideas, ¿no? Eran muy liberales las ideas que traía Francia y la iglesia pues quería seguir conservando pues todos esos privilegios, ¿no? Todos esos privilegios que tenía. También siento que por ahí también tuvo mucho que ver esta lucha de independencia por medio, y se habla mucho de este sacerdote Matías Monteagudo, que era realmente el que trajo a Iturbide para que concluya con la independencia. Me parece que el último virrey fue Juan O'Donoghue, ¿no? Juan O'Donoghue, los Ah, ok, tratados de Córdoba. exactamente, los tratados de Córdoba. Entonces, ¿qué tan real es, qué tanto se involucró la iglesia para que se pudiera consolidar por medio de Iturbide esta independencia? No, la iglesia tuvo que intervenir al final porque la iglesia, obviamente, lo dijiste muy bien, la iglesia siempre cuida sus intereses. La iglesia piensa primero la iglesia, después la iglesia y después la iglesia. Entonces le tenían miedo a los Estados Unidos por los liberales, que eran los... Sí, es otra religión la que tiene Estados Unidos, ¿no? O sea, Claro, no comulgaban con las ideas católicas de México. Entonces la iglesia tenía que apoyar un rompimiento con la España francesa de ese momento y apoyar a la causa para que México se hiciera independiente y conservara la iglesia todas sus beneficios que los obtuvo hasta que Benito Juárez con la guerra de reforma se los quitó. Tan es exactamente. así que la iglesia apoyó a Agustín de Iturbide, que aún hoy en día tú puedes ver los restos de Iturbide en la Catedral Metropolitana. No vas a encontrar ningún insurgente en la catedral más que a Iturbide. Iturbide. Dime qué tan importante pudo haber sido Agustín de Iturbide, Agustín I, que fue reconocido como emperador, primer emperador de México, que sus restos descansen ahí y no estén en la columna de la independencia. Y están en un lugar selecto, un lugar privilegiado. O sea, yo creo que es un reconocimiento total que le dio a la Iglesia Católica a Agustín de Iturbide, ¿no? Claro, Que fue el que tuvo que culminar el movimiento él supo siempre que podía haber cerrado la independencia desde años atrás. Su freno fue Calleja, Félix ah, ok. María Calleja. Calleja no, pues era su jefe, era su superior, pero cuando Calleja ya se regresó a España, ahora sí que le dejaron la rienda suelta al mejor, al con más batallas, más glorias obtenidas, que era Agustín de Iturbide, no era quien le hiciera competencia. Los mismos Claro. Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero reconocieron pues, su nivel como general, como ganador de batallas y todo. O sea, por eso fue el famoso abrazo de Acatempan, los chiles rellenos,
los chiles en nogada ahí para festejar de que México ya era independiente y Iturbide era un insurgente más, que es muy Claro, polémico. A la fecha no hay gente que repudia a Agustín de Iturbide, hay otros que lo apoyan, otros que lo siguen, pero alguien tenía que hacerlo, alguien tenía que hacerlo, no lo pudieron hacer Vicente Guerrero, no lo pudo hacer Guadalupe Victoria, porque no tenían el nivel de reconocimiento de España para hacerlo. Y sí claro. se lo dieron a Iturbide. Iturbide como criollo, pues se lo dieron, porque pues, fue una guerra de criollos contra, contra gachupines. O sea, ya desde esos inicios había racismo, había Sí, claro. discriminación, no había mejor español que el venido de la península, y los de aquí, nacidos aquí, ya eran de segunda clase, ya no, ya desde ahí empezaba, o sea, Pues ese fue español que también llegaba otro, ese que acabas de mencionar, Tocayo, perdón que te interrumpa, fue otro de los motivos por los cuales también luchaban, ¿no? Porque los españoles nacidos aquí, pues no les dejaban tener así como que tantos privilegios como los españoles de, como bien lo acabas de mencionar, de la península, ¿no? También eso, ahí también algo tuvo que ver, ¿no? uh-huh. Sí, eran ciudadanos de segunda clase, Hidalgo y Turbide eran así como, pues, no te consideres tú español porque los españoles somos nosotros. Entonces ya desde ahí había discriminación y pues tenía que llegar un movimiento que rompiera con todo eso, ¿no? Pero sí, así que los grupos de libertad que llegaron de Estados Unidos fueron muy fuertes. O sea, yo sé que de Francia y todo, pero Estados Unidos siempre fue, desde ese momento comenzó a ser nuestro dolor de cabeza, desde 1776 que lograron su independencia y todo, ya le empezaron a poner el ojo a México, ya en 1803, imagínate lo que es 1803, la visita del barón de Humboldt, que estuvo Ajá. aquí en México, él vino a hacer un inventario de todo lo que tenía México Sí, sí, para claro. llevárselo a este Thomas Jefferson y platicarle todo lo que México le podía reportar si la tomaban. Fue el Ya, que imagínate, apodó a México como el cuerno de la abundancia, ¿no? pueblo de la abundancia, después de haber comprado todo lo que es la Luisiana y ya pensar en la expansión hacia el Pacífico, vieron que México era viable y con un informe tan bien hecho como el del Barón de Humboldt, pues ahora sí que fue el semáforo para lanzar sobre México, ¿no? Exactamente. Thomas Jefferson, en ese momento el presidente de los Estados Unidos de América. Ajá. Que no eran más que 13 colonias y después de cuáles 13 colonias ya se avanzaron hasta el río Mississippi y luego del Mississippi, imagínate la conquista del oeste, lo que es todos los territorios, medio país hasta el Pacífico. Sí, Entonces, claro. o sea, Bastante. dime cuál fue el peligro que hubiera tenido México, el México independiente o el México que luchaba por su independencia. Su principal temor siempre fue Estados Unidos. Francia no, Francia, ni siquiera la intervención francesa de Maximiliano y que estuvieron acá, no lograron lo que pues, Estados Unidos, ¿para qué lo negamos? Se quedó con medio país con la guerra de 1847, o sea, ya, Pues sí, efectivamente. Y fíjate dale, vos tomas de medio país, o sea, que mencionas ahorita lo de, vamos a hacer un pequeño paréntesis, lo del segundo sí. imperio. Efectivamente, ¿no? Estados Unidos estaba en guerra civil. Si lo recordamos, estaba en guerra civil. Los franceses Ujú. aprovecharon para empezarse a meter en territorio mexicano. Después en Estados Unidos, pues naturalmente se enteran de esta situación. ¿Y qué pasa? Estaban los del norte contra los del sur, pero ¿qué pasa cuando se enteran de esto? Pues se terminan uniendo, ¿no? Terminan siendo un solo país. Me parece que el responsable fue Abraham Lincoln. Ahí mucho tuvo Ujú. también con eso, ¿no? Y abolición de esclavitud, entre otras cosas. Y lograron sacar a los franceses del territorio mexicano. ¿A qué voy con esto? Que precisamente pues tenemos que concientizar un poco y dejar de tener tantas divisiones, ¿no? Con este buen ejemplo, con este pequeño ejemplo, pues vemos que con la unión, bien lo dice la frase, ¿no? La unión hace la fuerza, entonces tenemos que tomar este tipo de ejemplos como con la unión pues sí se pueden hacer grandes cosas, claro, aquí hay muchas, en este tema del Segundo Imperio hay muchos intereses políticos, pero a lo que voy es que Estados Unidos estaba en guerra,
estaban divididos, Ujú. se unen y terminan sacando a los franceses del territorio mexicano y bueno, naturalmente pues se quedaron con lo que es el territorio mexicano. Pero en conclusión, rápidamente ya para terminar esta idea, yo creo que es un buen ejemplo de que cuando la gente se une, porque estamos muy divididos, tocayo, demasiado Ujú. divididos, ¿no? Hasta en la actualidad, si nos unimos, podemos hacer grandes cosas. Pero bueno, vamos a regresar al tema principal, que son los 200 años de libertad. ¿Cierto? Y Ah, adelante, adelante, tocayo. sí, algo que mencionaste hace rato, ¿no? De que la guerra de cuando Estados Unidos se queda con medio país en 1847, ellos ya tienen bastantes problemas, porque imagínate lo que era la Unión, que era el norte, y los confederados, que eran los del sur. Ganan la guerra y de repente, ¿sabes de qué tamaño se hizo el sur? ¿De qué O sea, tamaño? el sur de los Estados Unidos, el norte era pues el que conocemos, ¿no? Nueva York, el Claro, Ulysses Grant y Abraham Lincoln y todo. Pero ahora la posibilidad del sur era enorme, porque el sur era hasta México o hasta Centroamérica. Entonces, imagínate cómo con esa guerra civil, que fue como su maldición, porque invadieron México, se quedaron con medio país y 13 años después vino su guerra civil, en la que por ningún motivo se podía permitir que el sur ganara, porque el sur era esclavista. Entonces el claro, sur hubiera llegado hasta México, hubiera tomado Coahuila, hubiera tomado todo eso y los hubiera hecho esclavistas con negros, sembrando maíz, algodón, qué sé yo. Entonces no se podía permitir eso. Entonces a la hora de que gana el norte esa guerra, ya no es lo mismo. O sea, no se podía promover tanto. Es que hay quien dice, ¿por qué no tomaron todo México? ¿Por qué nada más se quedaron con, pues sí puede haber tomado todo México, pero tomar todo México era darle todo México al sur, sí, a claro, ese sur de los Estados Unidos, a los confederados. Y ahí también se empezaban a sentir vientos de libertad dentro de ellos mismos, de la guerra que se les venía encima, la guerra civil, de secesión de norte y sur. O sea, y claro, lo dije perfecto. Se pudo meter Francia aquí en México porque estaban ocupados ellos en su guerra. Se exacto. acabó esa guerra y luego la amenaza de Francia fue Prusia. Entonces Napoleón III sacó a sus soldados de México y los mandó a Alemania. Pero muchos de los soldados de aquí se escondieron. ¿Por qué? Claro, Porque ya tenían morenitas, ya tenían esposas, ya tenían algunos soldados hijos con algunas de las de aquí. Y cuando dijo Aquiles Bazán, nos regresamos a Europa, pues no los encontraron a muchos, se perdieron en la sierra, se se quedaron escondieron. aquí. Y hay quienes dicen las creencias de que por eso los Altos de Jalisco tienen mucho güero de ojo azul y todo, por Claro, los sí, franceses que se quedaron allá, que se escondieron con sus mujeres y dijeron, a ver, encuéntrame Aquiles, exactamente, Aquiles, sí, Aquiles, fíjate voy a que, ver, encuéntrame Aquiles, se quedaron, no regresaron. Dice, ¿para qué regreso a Europa? ¿Para que me maten? Aquí ya tengo dos hijos con esta Juanita, con esta Nachita, pues no, se quedaron aquí. ¿No ves que el mismo Aquiles Bazaine tenía a su niña Pepita Peña de 17 años? Aquiles tenía como 56 y se casó con una de 17 años. O sea que le puso el ejemplo a Porfirio Díaz con Carmen Romero, ¿no? sí, claro, Vámonos, vámonos con las niñas. Santana también, ¿no? Santana también, sí, Santana, Con ujú, Lolo, bueno, también, yo tengo un libro de Santana en México Perdido donde menciono, ¿no? La noche de bodas de Santana con Lolo, ¿no? Es medio crudo como lo narro, pero pues ahí se lo dejo para que lo lean en la novela, ¿no? De que pues claro, es una niña, es casi una violación la de que hace ¿cómo le llamo? exactamente, El cerdo del lencero, le puse ahí, el cerdo del lencero, pero ahí lo pueden ver en la novela. pues sí, pues, mi hermano, muchas gracias por estar aquí en tu programa, Sociedad, Cultura y Justicia. No se olviden que el libro Vientos de Libertad, ¿correcto? En octubre, de Lectorum, En de octubre, Lectorum, ajá. Con Lectorum pueden comprar Cultura el Inca, que es la caída del Imperio Inca, una novela 30. también. También tengo Juárez ante la Iglesia del Imperio, que es donde menciono mucho de los franceses que ahorita platiqué con Alex. Y este nuevo que es Vientos de Libertad, y yo espero que para el 22 salga El Águila Tigarante, y con eso cubro todo el periodo de independencia. Igual con mis personajes polémicos que se mezclan con los reales, hay todo, hay aventureros, hay bandoleros, hay mujeres fáciles, mujeres difíciles, hay todo lo que se puedan imaginar para que la historia tenga emoción.
que se vive, se Exactamente, sienta pero lo más importante de todo es que se les pegue y cuando terminen de leer la novela sepan ya mucho de historia. Ese es el demasiado. objetivo, de manera alegre, de manera divertida. Si no, Y nada más poder, sería puro fechas y geografía, nada más. exactamente, y poder tener excelentes y grandes conversaciones con gigantes como tú, mi querido hermano Alejandro Núñez. Pues bien, y nuevamente te agradezco infinitamente que hayas estado aquí en tu programa Ciudad, Cultura y Justicia. Es un honor enorme, de verdad es un honor enorme tenerte aquí en tu programa. Y pues como siempre aprovecho pues también pues para poderte saludar, ¿no? Esperemos Claro. mejore la situación pandémica y podamos ahí organizar alguna reunión presencial, ya que me... Ya que vaya a México, porque yo ando aquí en Aguascalientes, Ah, vivo aquí en Aguascalientes y también voy a la Ciudad de México, vivo en los dos lados, pero ahorita con la claro, pandemia he pasado más en México. Y ya iba a ir para México ayer, pero pues tembló, dije, mejor voy después. claro, pero bueno. Pues bueno, Bueno, les agradezco infinitamente que hayan estado aquí en su programa Social, Cultura y Justicia, conducido y presentado por su servidor, el abogado Alejandro Celio. Tuvimos un invitado de lujo, maestro, investigador, mi querido hermano Alejandro Bazáñez. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. muchas gracias a todos, saludos. Bien, pues yo te agradezco mucho, mi querido hermano Alejandro Bazáñez. El honor es todo nuestro, que hayas estado aquí en tu programa Sociedad, Cultura y Justicia. Pues bien, contamos con un despacho jurídico en la colonia Alianza Popular Revolucionaria, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, donde defendemos tus derechos en materia penal, civil, familiar, mercantil y en materia laboral. Contamos con abogados especialistas en cada una de las materias para defender tus derechos. Despacho dirigido por mi socio, el doctor Guillermo Torres, y su servidor, el abogado Alejandro Celio. Nos vemos la siguiente semana en tu programa Sociedad, Cultura y Justicia.